Con poder. Estás en Ahora es Cuando con Juan Manuel Astorga. Es Infinita 100.1. De regreso, 8:40. ¿Qué tal Rodrigo Sánchez? Llorana Corúa, querido Juan Manuel, ¿cómo estás? Qué notable. ¿Cómo ha sido tu...? Estoy muy habituado ya a Sí, Rapa Nui. Soy un Rapa más, así que muy felices aquí en la isla en las últimas horas que nos quedan de gira aquí acompañando al presidente Boric. ¿Cómo ha sido la experiencia? A ver, cuéntanos. Mira, la experiencia en relación a la expectativa que teníamos en un comienzo, lo habíamos conversado antes del viaje, ha sido muy distinto lo que hemos visto a lo que se esperaba. En el sentido noticioso, por ejemplo, aquí habían anunciadas algunas manifestaciones bien duras, lo vimos en redes sociales también de alguna manera, y lo vimos retratado en la llegada del jefe de Estado al aeropuerto, donde se reunieron varias personas, varios ciudadanos Rapa Nui sumamente descontentos con estos 4 años de administración. Recordemos que el referéndum que estableció este gobierno como propuesta para separar administrativamente Rapa Nui de Valparaíso fracasó rotundamente en cuanto a votación en la isla, y ese abandono que muchos denunciaban se veía reflejado en la poca presencia no solo del presidente de la República, señalaban algunos, sino que de autoridades de primera línea por parte del gobierno. Y eso en ese sentido fue un mensaje duro que se entregó la primera jornada. Ahora, en el día de ayer, el presidente tuvo 3 actividades, tuvo un despliegue bien intenso por la isla, y en ninguna de estas actividades al menos llegaron o se concretaron las convocatorias que estaban anunciadas para seguir enfrentando al presidente Gabriel Boric con estas protestas por este malestar que había. Evidentemente hay un tema de seguridad también, que es obvio que en las actividades del presidente se resguarda el perímetro de una manera sumamente rigurosa, pero en los traslados, por ejemplo, o en estos espacios donde siempre llega la ciudadanía de alguna forma a sacarse fotos, a conversar con él, suelen darse instancias donde llegan personas críticas a la administración del presidente a aprovechar también de reclamarle por algunos temas. Bueno, esto en rigor no se dio al menos en las instancias de ayer, por lo cual, claro, puede responder a un tema de seguridad, pero también la organización al parecer agotó todas sus balas en la primera jornada, y en ese sentido ya hubo un cansancio. De todas maneras, Juan Manuel, recorriendo algunas de las calles de la isla, tú puedes ver varios letreros que manifiestan el descontento en relación a la presencia del presidente Gabriel Boric. Ahora, de todas maneras, quedan pocas horas. Hoy día hay solamente una actividad que está enfocada en temas de vivienda, en temas de inauguración precisamente de viviendas aquí en la isla. Ayer las temáticas estuvieron más bien enfocadas en conectividad, obras públicas, también en la mujer, pero por lo general ha sido una gira más tranquila de lo que se esperaba en temáticas internas. No así, diría yo, en la contingencia y en dos frentes principales. Ayer el presidente, en primer lugar, mencionaba en su primer discurso de la jornada esta llamada que tuvo con el alcalde de Renca para interiorizarse acerca de la emergencia que se vivió producto de esta explosión, de la cual estuvimos prácticamente todo el día conversando acerca de las causas, las consecuencias y sobre todo, lo más triste, la cantidad de fallecidos, que en un momento también durante el día ahí se había generado una confusión en relación a las cifras que entregaba Carabineros y las que entregaba el gobierno. Pero fue un tema que evidentemente encendió las alertas durante todo el día jueves y que el presidente estuvo monitoreando. Y segundo, el ruido que generó esta información, que no es una información nueva, que no es una noticia del momento, pero que sí genera una reflexión importante considerando el gobierno al cual nos estamos refiriendo, que tiene que ver con las asignaciones legales incluidas en los programas de mejoramiento de gestión que recibió puntualmente el presidente Gabriel Boric, que reciben otras autoridades también, pero obviamente en el caso del presidente estos 3 millones generaron mucho ruido considerando el discurso de austeridad que en su minuto fue sumamente simbólico, al menos para que este gobierno finalmente llegara a la moneda. Entonces, fueron temas que mantuvieron el suspenso, la tensión durante la jornada de ayer a nivel de agenda, de todas maneras, aquí en Rapa Nui.
Claro, el presidente, al menos públicamente, no ha dicho nada hasta ahora respecto del bono. Absolutamente nada. De hecho, fueron varios de sus ministros quienes salieron a respaldar en el fondo la existencia desde el punto administrativo y también por reforma legal, tanto de este bono como de las remuneraciones que hoy en día reciben los ministros de Estado. Recordemos, Juan Manuel, que la última reforma que se realizó en relación a este tema fue en el 2020, producto precisamente del debate que se generó en relación a las altas remuneraciones de las autoridades del Estado en medio del estallido social. O sea, ahí había que apretarse el cinturón, había que dar señales de austeridad. Y ahí, en el gobierno del expresidente Piñera, de hecho, se comienza a generar este cambio en términos de remuneraciones, hay que dejarlo claro. Y eso dejó tanto a ministros como al propio presidente de la República con un ingreso menor comparado al de los gobiernos anteriores. Ahora, los subsecretarios se mantuvo por un asunto de que desde el punto de vista legal, si se le rebajaban las remuneraciones a los subsecretarios, eso por un tema de escala hacia abajo iba a afectar al resto de los funcionarios. Pero ministros y presidente, en ese sentido, rebajaron su sueldo. Ahora, este bono, que ha sido tan polémico, es un tema distinto y es un tema que al menos en estos 4 años de administración no se tocó, no se realizaron cambios y hay cierta tranquilidad de que se está cumpliendo con lo legal porque ayer, no sé si tú escuchaste a la ministra de Obras Públicas, Juan Manuel, Sí, lo comentamos Jessica temprano. López. Sí, lo comentamos temprano. Fíjate, la tranquilidad con la que abordaba esta polémica, decía, me parece regio que exista ese bono, porque ese bono en el fondo lo que genera es incentivos para hacer bien la pega. Ella, de hecho, en su particular estilo, planteaba, yo ni siquiera me he fijado si me gané ese bono durante este año, pero espero que sí, porque en el fondo lo que transparentaba o lo que trataba de plantear era que era algo meritorio en función al trabajo intenso que ha realizado ella y otros funcionarios, por supuesto, que también entran en este programa de mejoramiento de la gestión. Hay que recordar, Juan Manuel, que puntualmente en el caso del presidente Piñera, y todo esto del expresidente Piñera, en medio del debate que se había dado producto de la austeridad y en el fondo las señales que tenían que dar las autoridades públicas en el marco del llamado estallido social, el expresidente Piñera recibió también este beneficio de 1,8 millones aproximadamente, monto real al año 2025, estamos realizando ese tipo de comparación. Y ese bono lo recibió en diciembre de 2021. El presidente Boric recibe uno de 1,2 millones en diciembre de 2025, que sumado con la asignación de dirección superior, claro, hay otros temas ahí que son un poco más técnicos, pero van generando estos montos. El caso del presidente Boric, él recibe 3 millones en diciembre de 2025 y el expresidente Piñera recibió un total de 4,5 millones. ¿Es negativo? Desde el punto de vista al menos del debate, de los incentivos que han existido siempre, claro que es un tema que está absolutamente en orden. No lo inventó este gobierno puntualmente. Lo que sí genera un flanco y genera ciertas interrogantes es por qué un gobierno o una administración que llega con ciertas banderas relacionadas precisamente con la rebaja de los sueldos. Tú recordarás, Juan Manuel, que el propio presidente Boric, cuando era parlamentario en su minuto, con Giorgio Jackson en esa época, eran fuertes impulsores de la rebaja a la dieta, de rebajarse el sueldo como diputados, porque esa bandera no se convirtió en algo más importante o más prioritario cuando se llega al gobierno. Porque claro, aquí lo que dice la mayoría de las autoridades es, ojo, si aquí ya se hizo una reforma en 2020, entonces lo que recibe el presidente Boric es menos de lo que recibía el expresidente Piñera, la expresidenta Bachelet. Y de hecho, para el próximo gobierno se proyecta que esto aumente un poco, o sea, que de hecho la próxima administración gane un poco más. Pero bueno, eso es lo que está en el papel. Estamos en el fondo jugando con las reglas del juego que se pretendían cambiar en su minuto y desde el punto de vista quizás político es una crítica absolutamente válida, independiente de que el antecedente, como te digo, Juan Manuel, no es nuevo, no es que este gobierno haya inventado este beneficio, no es una noticia del minuto, sino que más bien es un tema que genera esta reflexión en base a ciertas cosas que se podrían haber hecho y finalmente ya en estos 4 años no se hicieron. Definitivamente, digamos, Rodrigo, que al gobierno
al presidente Boric particularmente, no al gobierno. El presidente Boric le pega el recibir un bono, más allá de que este bono existe hace mucho tiempo y que lo hayan recibido otros presidentes. Primero porque la ciudadanía se enteró ahora y no se enteró antes. ¿Que es injusto para Boric? Sí, puede ser injusto, pero estamos hablando de una figura que construyó parte de su solidez en términos del respaldo ciudadano, con un severo cuestionamiento respecto de ciertos privilegios de los políticos. Fue uno de los parlamentarios que pidió la rebaja de sueldos de los legisladores, que siempre tuvo una mirada muy crítica respecto de este tipo de cosas, ¿no? De transformar el trabajo en el sector público como un equivalente a remuneración en el sector privado. Entonces, que ahora el guarde silencio respecto de un bono, al menos genera ruido. Y lo segundo es que por cumplimiento de metas en un esquema que es diseñado por la Dirección de Presupuesto, cuando la Dirección de Presupuesto no fue capaz de cumplir su propia meta en términos de déficit fiscal, y aún así el presidente termina recibiendo un bono. O sea, estéticamente pareciera poco presentable. Claro que sí. De hecho, ese otro factor que tú recoges en relación a los criterios para obtener este bono es otro punto absolutamente debatible, porque estos criterios perfectamente, si es que no se iba a eliminar el bono, no estoy diciendo para todas las autoridades, pero esto claramente es una señal política. Al final del día, se podrían haber diseñado otros esquemas de criterio para que finalmente esto se justificara por otras vías, o quizás en una remuneración menor o con los mismos objetivos. Bueno, se pudo haber hecho un diseño muy distinto y el problema es que finalmente no se toca en estos 4 años. Entonces, insisto en el punto, no es que exista algo ilegal, no es que exista algo que haya inventado este gobierno y que en el fondo lo inventó para beneficiarse, sino que más bien lo que se critica, el punto político aquí es ¿por qué pasa esto? Considerando que tus banderas de lucha eran precisamente las contrarias, eran otras. Entonces, podríamos quedarnos con la sensación de que es una deuda, finalmente, que deja este gobierno, dentro de muchas otras, por supuesto, que hemos comentado durante este último tiempo, enfocada quizás en algo que es simbólico, que no le va a cambiar la vida, por supuesto, a los chilenos, que se baje puntualmente la remuneración o el bono, o este bono al presidente de la República, pero claramente es una señal que genera un clima distinto y una conexión distinta con la ciudadanía y también con el mundo parlamentario, que finalmente son quienes durante las últimas horas han planteado las mayores críticas en relación a este tema, independiente, Juan Manuel, que hay que recordarlo, también en su momento hubo mucha resistencia cuando se hicieron cambios en el Congreso precisamente en relación a las remuneraciones. Entonces, es un tema que de todas formas es criticable, pero que no debería quedar solamente en el marco de esta administración puntualmente, sino que es un debate que se debería proyectar para la próxima administración también. Recordemos que cuando al presidente electo José Antonio Kast se le consulta en relación a si se iba a rebajar el sueldo, si iban a haber cambios en relación a ese tema, él plantea que todo esto está regulado por Estado. Entonces, ¿cuál es la señal que da? Que en el fondo, oye, son las reglas del juego. Más allá de que el próximo gobierno también tenga un discurso muy fuerte en materia de austeridad y quizás uno de sus énfasis principales, además de el tema de la seguridad, tenga que ver precisamente con el ahorro. Pero ahí al menos, en esos detalles que pueden ser menores en cuanto a recaudación, en cuanto a ahorro, pero simbólicamente muy importantes, al parecer de momento no hay intenciones tampoco de generar cambios. Bien, pues Rodrigo, te dejo un abrazo, suerte por esos lados. Ya, pues, que estén muy, muy bien. Nos vemos en Santiago. Chao, Rodrigo, que estés muy bien.